Muy buen día, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente este nuevo inicio de semana comenzamos un nuevo tema que tiene que ver con el crisol que pasamos, con las dificultades que pasamos, con esos momentos difíciles, duros que tenemos que enfrentar muchas veces. Y en esta ocasión hablaremos acerca de la alabanza. Es un poco difícil, así como cuando hablamos de la esperanza o de la confianza en Dios, o de tener o de mantener un estado de alegría y de gozo cuando tenemos circunstancias difíciles que nos están rodeando, que nos causan presión en nuestra vida, que más bien nos estimulan para que nosotros en primera instancia acudamos a las fuerzas humanas para solucionar, en segunda instancia para tal vez desconfiar de la bondad de Dios y tantas circunstancias que se nos presentan. Pero, ¿saben? Al ejercitar la fe, nosotros tenemos que ejercitar la confianza. Y parte de la fortaleza de esa fe, que alimenta nuestra fe, también es que en esos momentos difíciles nosotros podamos acudir a la alabanza. Suena raro y no es común. De hecho, ni siquiera dan ganas de alabar el nombre del Señor cuando estamos en una situación difícil. No es natural en nosotros que lo hagamos, pero si lo ejercitamos puede volverse natural. Y aquí es donde entra la fe, aquí es donde se fortalece la fe, porque la alabanza es la fe en acción. Esta alabanza en el momento difícil no cambia las circunstancias que estamos pasando, no cambia las situaciones difíciles que estamos pasando, pero sí pueden cambiar nuestra actitud frente a las situaciones. Y también puede transformar a las personas que nos rodean y que ven nuestra actitud. Entonces podemos ser transformados. Hay poder también en la alabanza en medio de la aflicción, y también es la fe en acción. Podemos entonces esta mañana pensar en el versículo de memoria que debiéramos recordar durante esta semana. Cierra tus ojos y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, queremos pedir tu bendición en esta mañana, pues que iniciamos una semana de estudios que pueden ayudarnos, Señor, para enfrentar esas situaciones difíciles. Tú has dejado herramientas, recursos en tu palabra, en tu sabiduría has hecho provisión para que nosotros podamos enfrentar esas situaciones, encarar esas situaciones con la frente en alto y fortalecidos en ti. Así que imploramos, Señor, que tú nos guíes en esta semana en el estudio de tu palabra, que podamos sacar las mejores lecciones que nos ofrece tu palabra, Señor, para poner en práctica en nuestra vida. Bendice a cada uno de los oyentes, a sus hogares, bendice sus casas, sus hijos, sus familias, Señor, y líbranos, Señor, de entrar en la desesperación en los momentos difíciles, que podamos acudir a ti, Señor, en busca de auxilio y de ayuda, pues en ti hay solución. Pedimos tu bendición en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el versículo que deberíamos recordar cada día en esta semana es Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Aquí nos está hablando Pablo. Inicialmente en el contexto le está enviando una carta a los hermanos de Filipos. Y lo curioso es que Pablo está en la cárcel. Él está encarcelado. Mas, sin embargo, él desde la cárcel, en su pena, él envía una carta a los discípulos y los anima. Y les dice estas palabras en el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Imagínense, no es fácil estar encerrado en una cárcel, privado de la libertad, privado de tantas cosas que quisiéramos hacer, pero Pablo anima a su pueblo desde la cárcel, desde esa situación incómoda, desde esa situación difícil, anima a su pueblo y les dice, regocíjense en el Señor. Significa que él está regocijándose a pesar de la circunstancia que está viviendo. Él puede abrir su boca en alabanza al Señor.
Entonces, nosotros podemos ver cómo Pablo, además de que soportó dificultades, lo leímos en las lecciones pasadas, apedreado, perseguido, en fin, y ahorita está presenciando una situación difícil en la cárcel. Pero, ¿cómo es que Pablo puede hacer esto? Bueno, sencillamente Pablo tiene el ánimo y la confianza puesta en el Señor. Él tiene toda su confianza puesta en Él. Lo que hemos estudiado en el pasado, Él lo ejercitaba. Él confiaba absolutamente en el Señor. Él sabía que había un propósito detrás de lo que el Señor estaba permitiendo en su vida. Él sabía que no es por causa de sus pecados que le está viniendo esa situación, sino para la gloria de Dios, porque Dios tiene un propósito con lo que le está aconteciendo a Pablo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Pablo en su experiencia personal? Nos anima a nosotros a que hagamos exactamente lo mismo que él en su experiencia. Ya él conoce que le trae buenos resultados porque fortalece su fe. Y nos dice, regocijémonos siempre, que nos regocijemos. Vamos a leer los siguientes versículos, al versículo 4. Vamos a leer el versículo 5, 6 y 7. ¿Qué dice Pablo? Dice así. Vamos a leer desde el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Nuestras oraciones sean dirigidas al Señor, nuestras peticiones. Contemos nuestra situación al Señor y hagámoslo con acción de gracias, porque cuando nosotros compartimos al Señor nuestras situaciones difíciles, con seguridad la respuesta viene en camino. Él nos dice, regocijémonos. Siempre dice. ¿Qué significa esta palabra siempre? Bueno, que en todo momento, aun cuando no sintamos una motivación para hacerlo. Cuando dice siempre, significa en todo momento. Habrán momentos en tu vida en donde no sientes deseo de regocijarte, pero aún más, también hay otra situación. Hay momentos en nuestra vida en donde no solo no hay motivos para regocijarnos, sino que estamos viviendo una situación tan difícil que no hay ningún deseo de alabar. Pero es ahí precisamente en donde necesitamos alabar, en donde necesitamos sacar fuerzas, pedir fuerzas de Dios para que nos ayude a abrir nuestra boca en alabanza al Señor, tal como lo hizo Job. Es difícil, pero tiene que volverse natural. No será fácil al principio. Nos va a costar esfuerzo, porque no es fácil. Pero en el ejercicio puede ser que se vuelva natural en nosotros, que aún en medio de la dificultad nosotros podamos alabar al Señor sin ningún problema, que sea natural en nosotros. La alabanza es algo que no hacemos porque nos sintamos bien, porque nosotros estamos cómodos, sino que la alabanza es porque Dios es digno de toda alabanza, porque Él es Dios. La alabanza no necesariamente tiene que ser por nuestro estado de ánimo o por las circunstancias que estamos viviendo. La alabanza debe salir de nuestra boca porque Dios es digno de toda alabanza. Entonces no tiene que ver con nuestras circunstancias, tiene que ver es con quién es Dios. Y cuando nosotros estamos en la situación difícil y le damos gloria a Dios porque Él es digno de toda alabanza, se fortalece nuestra fe. Es así. Esta fe es esa fe la que comienza a determinar nuestros pensamientos
nuestros sentimientos y nuestras circunstancias. Esa fe que ejercitamos cuando alabamos al Señor comienza a darle un matiz nuevo a la circunstancia que estamos viviendo. Nuevos motivos hay en nuestro corazón y es más fácil, más llevadera la circunstancia difícil cuando de nuestra boca salen palabras de gratitud a Dios, de alabanza a Dios por quién es Él. Esto cambia notablemente el ambiente, cambia notablemente tu estado de ánimo y también con seguridad cambia y transforma la percepción de quién es Dios de las personas que te rodean. Practiquemos la alabanza en los momentos difíciles, así como Pablo estuvo en la cárcel. La alabanza no necesita un marco de un ambiente propicio, ameno, para que sea llevada a cabo. La alabanza tiene como marco cualquier situación. En cualquier situación podemos alabar al Señor. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Esperamos que nosotros podamos aprender de la situación de Pablo para poner en práctica en nuestra vida. Que sea un aliciente para nosotros y un ánimo para que nosotros podamos alabar en los momentos más difíciles. Gloria a Dios por esto. Estamos aprendiendo acerca de cómo la alabanza puede ser una de esas herramientas, instrumentos que nos ayuda. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios donde nos damos cuenta que la alabanza también derriba muros y nos hace acceder a ver la gloria de Dios cuando parece que no hay esperanza ninguna. Es el caso del pueblo de Israel. Después de los 40 años que pasó por el desierto, el Señor los lleva a una situación particular, pues les dice que deben tomar la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó era una ciudad que estaba completamente amurallada. Murallas de difícil acceso. 7 días que ellos estuvieron andando alrededor de la ciudad de Jericó y pudieron darse cuenta de que era imposible para el ser humano derribar esos muros. Mas, sin embargo, el Señor dio órdenes acerca de lo que debían hacer. Y les dijo que 7 días debían dar vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Y dio las instrucciones en detalle de cómo sería ese caminar, ese peregrinaje alrededor de la ciudad de Jericó. A veces nuestro Señor nos pone en situaciones donde pone a prueba nuestra fe, donde o renunciamos a la fe o sencillamente no tenemos más que fortalecer nuestra fe y confiar en lo que Dios va a hacer. Y es así que se encontraba el pueblo de Israel en esta situación. 7 días después de que ellos dieron vueltas alrededor de Jericó, el Señor había dado instrucción para que ellos, al oír el sonar de los cuernos, ellos deberían gritar, dice la Escritura. Pero ese gritar era una alabanza. Según refiere David en el Salmo capítulo 66, en los primeros 3 versículos dice de la siguiente manera: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Todo el Salmo habla acerca de la alabanza y del poder de la alabanza. Pero podemos darnos cuenta que precisamente aquí en Jericó, esta historia de Jericó está relatada en el libro de Josué. En el capítulo 5, desde el versículo 13, podemos leer hasta el versículo 20 del capítulo 6.
Mas sin embargo, no lo leeremos todo por causa del tiempo, pero tú lo puedes leer ahí en casa. Ahí verás lo que sucedió con la ciudad de Jericó. Cómo el pueblo de Israel, a la obediencia del Señor, al final da un grito de alabanza para el Señor. Y esa alabanza hace que estos muros que se veían inexpugnables, de repente se desploman como arena. Y ahora ellos pueden tener acceso a sus enemigos y tener victoria sobre aquello que era imposible. Tal vez nos encontremos en algunas circunstancias así, en donde tenemos que simplemente decir, no hay nada que podamos hacer, no tengo fuerzas para hacer otra cosa, y acudimos a la fe. Entonces es cuando levantamos voces de alabanza para el Señor, glorificamos su nombre y de repente los muros se caen. Así sucede en nuestra vida también, así sucede en nuestra experiencia cristiana. Que esa sea tu experiencia, mi hermano. Que tú des la gloria al Señor, alabes su nombre, pues en verdad la alabanza también derriba muros. El Señor te bendiga, mi hermano. El significado de Hebreos 11:30 toma entonces sentido más profundo ahora que conocemos estas cosas. Y dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Asimismo, por la fe pueden caer entonces los muros que están a nuestro alrededor y que no nos permiten ver la gloria de Dios. Pero cuando cantamos en alabanza a su nombre, cuando no tenemos fuerza ninguna ni poder ninguno para hacer alguna cosa, Él es poderoso. El Salmo 145 nos da un criterio acerca de las razones que tiene David para alabar. Son las mismas razones que deberíamos tener nosotros para alabar. Yo sé que no hay muchas, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, no hay mucho ánimo para practicar la alabanza, pero debemos esforzarnos para dar la gloria a Dios. Cuando miramos estas palabras, nosotros podemos entender que hay razones para alabar al Señor. Y vamos a leer lo que dice el Salmo 145 de manera rápida. ¿Okay? Escuchemos. Dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que invocan su nombre, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Mi querido hermano,
Aquí podemos ver muchas razones por las cuales debemos alabar al Señor. Él es sustentador, Él provee, Él es justo, Él es santo, es digno de toda alabanza y mucho más. Tú puedes estudia estos versículos con paciencia y encontrarás en ellos con seguridad muchas razones para alabar el nombre del Señor. No importa la circunstancia en la que estemos pasando, pero recordemos que la alabanza es algo que tenemos que practicar hasta que de ser una actividad que realizamos en un momento determinado, pase a ser una atmósfera en la que nosotros vivimos de manera permanente. Debe ser el ambiente en el medio en el cual nosotros vivimos. Un ambiente, un medio de alabanza, de gloria a Dios, porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Creador, porque Él lo merece. Tenemos evidencias de su bondad, de su misericordia, de su amor, de su santidad. Tenemos evidencias de su poder, de su gloria. Entonces tenemos muchas razones para alabar el nombre del Señor, y no importa la situación en la que estemos nosotros. Hemos de recordar estos versículos cuando estemos en aflicción. Cuando revisamos estos versículos del capítulo 145 de Salmos, y nos fijamos en el versículo 7, que dice de la siguiente manera: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Cómo es posible que esto acontezca? Bueno, vamos a hablar de 3 puntos por los cuales nosotros podemos hacer que se cumpla este versículo en nuestra vida, que proclamemos el nombre de su bondad y que también cantemos su justicia. Esto es alabanza. ¿Cómo es posible? Bueno, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor en la naturaleza, podemos comprender el poder de Dios, podemos comprender sus maravillas, podemos comprender su amor, podemos comprender su naturaleza de proveer. Podemos entender muchas cosas, y ahí sale la alabanza para el Señor. ¿Qué puedes tú mirar en el mundo creado que sea digno de alabanza? Fíjate, contempla la naturaleza. Esa es la creación de Dios. Ahí la dejó para mostrarnos su carácter. En segundo lugar, también practicamos la alabanza cuando nosotros recordamos lo que hemos visto. Todas las maravillas que hemos visto. Como dijeron los discípulos, nosotros hablamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando tú estudias la palabra de Dios y ves los antecedentes en la revelación, puedes alabar el nombre del Señor. Puedes cumplir ahí, puede cumplirse en ti lo que dice el Salmo 7 en tu vida. Porque tú puedes, por la revelación escrita, ya hablamos de la revelación en la naturaleza, ahora por la revelación escrita también puedes tener evidencias de su amor, de su poder, de su bondad. ¿Okay? Y en tercer lugar, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, alabamos su nombre. Compartir a otros de la gloria de Dios, de quién es Él, de sus atributos, estamos alabando su santo nombre mientras compartimos con otro. Esa debe ser nuestra actitud. Así alabamos el nombre del Señor. Entonces podemos tener una vida, un día a día lleno y cargado de alabanza al Señor. Debe haber alabanza permanente en tu vida. Examina tú cuáles son las razones por las cuales has de alabar al Señor. Toma un lápiz y toma un papel y lee estos versículos del Salmo 145 y apunta en qué o de qué manera tú puedes encontrar alabanza para el Señor, y se llenará tu vida de alabanza, y todo tu día será un día lleno de alabanza, las 24 horas, porque estás agradecido por quién es Dios. Independientemente de las situaciones que nos puedan estar ocurriendo, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo bondadoso, Él sigue proveyendo, Él es digno de alabanza. Analizaremos también una parte de la alabanza que está registrada en la palabra de Dios y que nos deja una enseñanza bastante interesante, porque aquí encontramos un testimonio que convence, del cual nosotros podemos ser parte hoy día.
Cuando leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, tú puedes leer la historia, no lo vamos a leer aquí en este momento porque nos demoramos, pero del versículo 16 al versículo 34, ahí está relatado el hecho que concierne a un encarcelamiento de Pablo y de Silas, era su compañero en ese momento. Ellos fueron encarcelados por la predicación del Evangelio y fueron llevados a un calabozo y fueron asegurados con grillos en sus pies. Con seguridad, como siempre solían hacer los romanos en ese entonces, ellos fueron, antes de ser encarcelados, fueron lacerados, golpeados, con heridas, fueron así colocados presos dentro del calabozo. ¿Y quién se iba a compadecer de ellos? En medio de malhechores, en medio de romanos, nadie estaba, digamos que curando sus heridas o colocando bálsamo en ellas y haciéndoles la vida un poco más tranquila. No era nada de eso. En ese entonces había mucha crueldad. Nos podemos imaginar en qué circunstancias estaban Pablo y Silas. Y el carcelero fue el encargado de asegurarse que ellos estarían allá resguardados. Entonces, según la historia cuenta, hubo un terremoto, impresionante terremoto que soltó los grillos de los pies de Pablo y de Silas, abrió las puertas de las cárceles y el carcelero tuvo mucho miedo. El honor era algo bastante importante en ese tiempo y él pensó que se habían ido todos sus presos. Él se sentía responsable por ellos y quiso quitarse la vida pensando en que habían escapado. Pero al momento de hacer esta acción contra sí mismo, Pablo grita: no hagas semejante cosa, estamos aquí, todos estamos aquí. La historia relata que antes de que esto sucediera, antes de ese terremoto, Pablo y Silas tenían una actitud bastante curiosa. A pesar del dolor infligido en ellos en su cuerpo, a pesar de la circunstancia en la que vivían, que no era una circunstancia nada agradable, dice el relato bíblico que ellos estaban cantando y orando. Es interesante porque cuando vemos la reacción del carcelero, después de que Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, que nosotros todos estamos aquí, las palabras del carcelero fueron: ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante que este hombre se postra a los pies de Pablo. No se postra a los pies de ningún otro, sino a los pies de Pablo. No lo hace en gratitud por no haberse escapado, porque otros presos no se escaparon tampoco. Lo hace porque está movido por la situación que experimentó mientras que Pablo y Silas estaban con dolor y sufrimiento, a diferencia de muchos otros seres humanos que seguramente pasaron por ahí, por esa cárcel. Ellos estaban cantando y alabando el nombre del Señor en paz en su corazón, con gozo, con alegría, a pesar de la aflicción que estaban viviendo. Y había palabras de alabanza a Dios, de gratitud hacia Dios, a pesar de la circunstancia que estaban viviendo. Por eso, el carcelero toma semejante actitud y es salvo él y su casa, porque dice el relato bíblico que él reunió a su familia y fue predicado el evangelio para ellos. El relato no dice qué sucedió con Pablo y con Silas, qué sucedió con la familia del carcelero y con él, pero sí podemos imaginarnos lo que ellos pudieron haber sentido cuando leyeron más tarde un escrito que hace Pablo también desde la cárcel y le escribe a los filipenses. En el capítulo 1, en el versículo 29 y 30 de los Filipenses, dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo nuevamente estaba encarcelado en ese momento. Si ellos escucharon ese relato de ellos, entonces ahora ellos pudieron sentirse alegres y contentos y entendieron
que en el momento de la aflicción de alguien, ese momento de crisol, de dolor y de tristeza que deberían estar pasando ellos, no fue una limitante para que ellos alabaran y glorificaran el nombre de Dios. Y por causa de esa actitud confiante en Dios, de fe en Dios, de confianza en el porvenir, en lo que sucedería después, es que el carcelero y su familia tuvieron grande felicidad porque su vida fue transformada, fue cambiada, se convirtieron ellos al cristianismo y ahora tenían una vida llena de esperanza. Entonces ellos comprendieron que la aflicción y el sufrimiento de otros, pero que se pasa de la manera correcta, con la actitud correcta de alabanza y de confianza en Dios, trae bendiciones a otros. Y esa debe ser tu experiencia, mi hermano, y debe ser la mía. No importa la situación que vivamos, que estemos sufriendo, deben haber palabras de alabanza. Nosotros ni nos imaginamos los resultados que acarrea el hecho de que nosotros alabemos el nombre del Señor a pesar de las circunstancias. Hay quien nos ve, hay testigos visibles e invisibles que miran con bastante interés cómo nos conducimos en esta vida. Y cuando hay palabras de gratitud a Dios, de alabanza a Dios, a pesar de los sufrimientos, se torna esto como una semilla sobre la tierra. El Señor te bendiga, mi hermano. Espero que puedas vivir semejante experiencia, tal vez no con dolores tan fuertes como los que sufrieron Pablo y Silas en ese entonces. Tal vez ahora hay otro tipo de aflicciones, tal vez más suaves. Tal vez, no sé, alguien esté pasando por una situación similar de la de Pablo o de Silas. Como quiera que sea, no hay ningún mal, ninguna circunstancia dura en la cual el Señor no quiera estar presente para animarnos y para conducirnos a una vida mejor. El Señor te bendiga, mi hermano. Toma aliciente y ejemplo de las circunstancias, de las situaciones que vivió Pablo, porque fueron reveladas y escritas para nuestra enseñanza. Nos concentraremos en ver y comprobar que la alabanza es una manera en que podemos pasar con éxito nuestras situaciones difíciles. Tenemos un relato en la palabra de Dios en donde se constituye inclusive la alabanza un arma que conquista, un arma que da victoria. Es el caso que encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, y del versículo 1 al 30 está la historia de cómo algunos pueblos se reunieron para guerrear contra Josafat, el rey de Judá. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Josafat en ese momento? Bueno, ciertamente de manera natural nosotros miramos siempre cómo podemos enfrentar las malas situaciones, qué tenemos a la mano para solucionar el problema por nuestra cuenta. Esa es la tendencia, a solucionar por nuestra propia cuenta, y es lo que hemos visto. Pero Josafat no hizo semejante cosa, aunque es natural y no está mal contar con lo que se tiene, contar con los recursos que se tienen para enfrentar la situación. Es responsable además. Josafat no omitió lo más importante, y es consultar a su Dios. Nosotros podemos ver en toda la historia de estos versículos del capítulo 20 de 2 de Crónicas, cómo Josafat acudió al Señor. En el versículo 3 del capítulo 20 de 2 de Crónicas leemos: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Miren, mis amigos, esa es una actitud que debe ser de manera permanente en nosotros. Puede ser que tengamos las posibilidades, tengamos los recursos para enfrentar las situaciones difíciles, pero necesitamos contar con el Señor, necesitamos contar con su favor, para que cualquier esfuerzo sea
bendecido por él. Josafat fue lo primero que hizo. Con seguridad él sabía que eran muchas naciones que venían. No era necesario hacer un cálculo matemático exacto para darse cuenta que los que venían para guerrear contra él eran más. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, es interesante cómo Josafat se para y refiere las siguientes palabras para todo el pueblo que estaba atento. Lo leemos en el versículo 6 en adelante. Y dice de la siguiente manera: Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniese sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Aquí lo que está haciendo Josafat es reclamando las promesas de Dios. Él se ha presentado ante su pueblo como todopoderoso. Y cuando se bendijo el santuario, todo el pueblo tuvo conocimiento de la oración que se hizo y del pacto que se hizo con Dios. Y eso es lo que está reclamando aquí Josafat. ¿No eres tú Dios? ¿Cómo sería la experiencia nuestra en esas situaciones difíciles en donde cuando vemos la situación difícil vemos la gloria de Dios? Recordamos sus promesas para nosotros. Recordamos sus palabras donde Él dice ser nuestro Padre. Y recordamos las situaciones en donde así lo ha demostrado, porque es una gran verdad. Saben, difícilmente nosotros nos acordamos de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestro pasado. Pero debemos de recordarlas. Esas maravillas que ha hecho, sencillas, simples, pero son la evidencia de su cercanía hacia nosotros, de su interés por nuestro bienestar, de su permanente vigilancia de nuestra vida. Así que es precioso y nosotros deberíamos, cuando pasamos por esas situaciones, recordar estas cosas. Nos van a ayudar muchísimo. Y miren lo que acontece. Entonces se levanta un profeta de en medio del pueblo y anuncia palabra de Jehová y dice: no se preocupen, esa batalla es mía, ustedes no tienen por qué guerrear, no tienen por qué pelear, yo pelearé por ustedes la batalla. Y dice algo muy precioso cuando en el versículo número 22, dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos, que ellos mismos tenían para venir contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Miren, los que venían para guerrear contra Josafat y su pueblo, comenzaron a atacarse los unos a los otros, pero dice la palabra de Dios que en qué momento comenzó a suceder eso. O sea, como locos se empezaron a atacar entre ellos mismos. ¿Qué sucedería? ¿Qué haría Dios para que eso aconteciera dentro de sus propias filas? No sabemos, pero lo que sí sabemos es una cosa y está registrado en la palabra de Dios. Eso comenzó a suceder cuando el pueblo de Dios, los que iban armados como guerreros, comenzaron a alabar el nombre del Señor, comenzaron a dar alabanzas a Dios. Qué precioso esto. Como una actitud
de alabanza nos puede librar, puede ser un arma poderosa que nos da la victoria. En este caso, para ellos les dio la victoria sobre aquellos que venían para hacer guerra y disminuir a su pueblo, para tomar a su pueblo. En nuestro caso, nos da la victoria sobre el mal que quiere apocarnos, que quiere destruirnos, que quiere hacernos sentir miserables. Nosotros, cuando usamos la alabanza, cuando nombramos al Señor, le damos la gloria a Él, aún en medio de la tribulación, obtenemos victoria. Mis amigos y hermanos, tenemos una bonita oportunidad de meditar en las cosas que fueron escritas en el pasado para nuestro bien. Tenemos una bonita oportunidad también para practicar lo que practicaron nuestros antepasados y tener evidencias en nuestra experiencia personal del amor de Dios, de su cercanía, de su preocupación por nosotros y del poder que hay en la alabanza a nuestro Señor Todopoderoso. El Señor te bendiga, mi hermano. Espero que tú y yo podamos alabar el nombre del Señor, aún en los momentos difíciles, porque tenemos experiencias de que cosas buenas suceden cuando hay alabanza en nuestra boca, cuando oramos, cuando reconocemos el señorío, la autoridad y el poder de Dios, y cuando elevamos nuestras voces en cánticos de gratitud y alabanza al Señor. El Señor te bendiga, mi hermano. Un feliz día para ti.